Muy bien, aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo que nos ilustra lo que es una integral con una parametrización. Bueno, entonces aquí tenemos un poco de adelantado algunas fases del ejercicio para poder trabajarlo. Entonces el ejercicio dice evaluar la integral de superficie de la función raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado de s, donde s está definida por esta parametrización. R de u, v igual u coseno de v en la primera componente, u sen de v en la segunda componente y v en la tercera componente. Tenemos que la u va de 0 a 2 y la v va de 0 a 4 pi. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí tenemos la superficie ya parametrizada, y entonces vamos a seguir una serie de pasos para resolver esta integral. El primero de los pasos pues va a ser escribir esta función f de x y z en términos de nuestra parametrización de u y v. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí la escribimos 1 más x cuadrado más y cuadrado, que es f de x y z, pues hacemos los cambios respectivos en x y en y. Entonces aquí tenemos que, dado que nuestra primer componente x es u coseno de v, pues aquí queda u cuadrado coseno de v cuadrado, porque la x está al cuadrado. Al estar la y al cuadrado, pues queda u cuadrado seno de v al cuadrado. Sacamos a factor común el u cuadrado y ya sabemos que coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v equivale a 1. Por eso, nuestra función escrita en términos de u y v es raíz de 1 más u cuadrado. ¿Okay? Paso número 2, vamos a calcular la derivada de r con respecto de u cruz la derivada de r con respecto de v para averiguar el vector normal. El vector normal a la superficie en el punto dado. En este caso, pues, lo vamos a calcular de la siguiente forma. Primero, vamos a calcular la derivada parcial de r respecto de u. R está aquí. Entonces, al derivarlo parcialmente respecto de u, obtenemos coseno de v en la primera componente, seno de v en la segunda componente y 0 en la tercera componente porque no tenemos u. ¿Okay? Luego, derivamos la derivada parcial de r respecto de v. No la tenemos por aquí, vamos a anotarla. La derivada parcial de r respecto de v, pues sería derivar u coseno de v con respecto de v, eso da menos u seno de v en la primera componente. Luego, derivar u seno de v, obtenemos u coseno de v, y la derivada de v respecto de v pues es 1, entonces aquí colocamos k y aquí tendríamos nuestra derivada. Tenemos que hacer ahora el producto cruz de esos dos vectores, que es el que está aquí arriba, y bueno, al hacer el producto cruz, bueno, recuerden que para hacer el producto cruz hay que hacer tres pequeños determinantes 2 por 2, los hacemos y obtenemos seno de v en la primera componente, coseno de v en la segunda y u en la tercera. ¿Okay? Eso es pues al hacer un producto cruz. Finalmente, para obtener lo que necesitamos, ocupamos sacar la norma a este vector. Entonces sería seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v más u cuadrado, y obtendríamos 1 más u cuadrado todo en raíz cuadrada. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora vamos a, como en un libro de cocina, juntar todos los ingredientes y mezclarlos bien para ver si lo podemos cocinar. Entonces la integral de superficie de 1 más x cuadrado más y cuadrado de s es igual a la función escrita en términos de u y v, que sería u más v cuadrado, eso lo obtuvimos aquí al principio, multiplicado por el vector normal a la superficie en cada punto, pues con su norma, que sería raíz de 1 más u cuadrado, y pues acá los límites de integración están dados por los límites que están acá. ¿Okay? Con 0, de 0 a 2 para la u y de 0 a 4 pi para la v, y esta sería la integral que tenemos que realizar. Muy bien, vamos a hacer la integral. Entonces sería la integral doble de 0 a 2, de 0 a 4 pi, de 1 más u cuadrado, de v de u. Entonces pues empezamos integrando con respecto a la variable v. Al integrar 1 más u cuadrado respecto a la variable v,
al no estar la variable, consideramos 1 más u cuadrado como constante. Entonces nos queda la integral de 0 a 2 de 1 más u cuadrado multiplicado por v evaluado de 0 a 4pi de u. Muy bien, entonces al hacer esta evaluación en 0 nos da 0 y al hacer la evaluación en 4pi obtenemos 4pi. Entonces esto sería 4pi integral de 0 a 2 de 1 más u cuadrado de u. ¿Okay? Muy bien, al hacer esta integral, bueno, la integral de 1 es u y la integral de u cuadrado es u a la 3 sobre 3. Esto evaluado en 0 y en 2 con un 4pi al frente. Okay, muy bien, entonces al hacer esta integral y al evaluarlo de esta forma, obtendríamos el valor que necesitamos. En este caso, pues, al evaluar en 0 da 0 y al evaluar en 2 obtenemos y multiplicarlo por 4pi obtenemos 56pi sobre 3. Y este sería el valor de esta integral sobre la superficie dada.